Al final de lo que se trata es de hacer una foto cara a inversores y compradores de lo que es nuestra empresa y cómo funciona, ¿no? Y cuáles son los canales de captación principales de una agencia de marketing. Sabéis que para mí es un pilar fundamental y siempre recomiendo aplicar la metodología Profit First. Una cosa son ingresos, gastos y beneficios a nivel contable sobre el papel, y otra cosa es el dinero que tú tienes en la cuenta, que además se va acumulando. Que a lo mejor queréis saber si vuestra agencia la podríais vender en un momento dado a otra agencia más grande, que esto es así, esto se hace, ¿vale? Entiende de esto, que te dice a dónde puedes llegar. Y bueno, pues cuando ves que los ceros se empiezan a sumar, que mola, ¿no? Muy buenos días, guerreros y guerreras del marketing. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Warriors, el podcast en el que hablamos de marketing digital y todo lo que le rodea desde el punto de vista del guerrero. ¿Y quién es un guerrero? Pues aquel que nunca deja de luchar. Así que si tú también luchas a diario para que tus estrategias y campañas de marketing funcionen, quédate, porque esto te interesa. Antes de empezar con el contenido de hoy, te voy a rogar que si te gusta este podcast, pues me dejes una review en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea que me escuches. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo a llegar a más gente y a motivarme para seguir compartiendo este tipo de contenido con vosotros de forma gratuita. En el episodio de hoy, episodio número 37 del miércoles 30 de agosto, vamos a hablar de cómo hacer que tu agencia de marketing sea invertible. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que en este episodio os voy a explicar un proceso por el cual vamos a convertir tu empresa en una empresa invertible. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Pues que venga una persona de fuera y diga, vale, pues yo puedo invertir. Cuando hablamos de una persona de fuera, puede ser un banco, puede ser un inversor, puede ser, pues cualquier persona que quiera comprar parte de esta empresa. ¿Por qué he llegado a este punto, no? ¿Y por qué os voy a contar esto? Bueno, pues todo esto tiene que ver, ¿no? Se enmarca dentro de un punto en el que yo quería hacer desde hace tiempo, que es contratar un CFO externo, ¿vale? Nosotros en la agencia hemos contratado desde enero a Advisor, que es una empresa que trabaja mucho con el mundo de lanzadera y con el mundo startup, y te hacen este servicio, ¿no? De consultores financieros externos. Principalmente te ayudan a trabajar en dos ámbitos. Por un lado, por la parte de gestión y revisión de las finanzas, poniendo énfasis en el P&L, el Profit and Loss, en el cash flow y en un business plan o proyección a futuro de lo que va a ser tu negocio. Y con esto, ¿qué es lo que hacen? Pues revisiones mensuales de qué está pasando a nivel financiero en tu negocio. Y por otro lado, te ayudan a buscar financiación si lo necesitas, ¿vale? Trabajan mucho con las startups, que como sabéis, en muchos casos tardan bastante en empezar a facturar, ¿no? Porque primero desarrollan producto y luego empiezan a facturar, y no trabajan tanto con agencias, aunque también tienen alguna agencia, pues en este caso como somos nosotros. El segundo punto en el que trabajan es, ya lo hemos dicho, en la parte de financiación, ¿no? Por un lado, gestión de las finanzas mes a mes, y por otro lado, buscar financiación. Trabajar con ellos, a mí, lo que me ha ayudado principalmente es a tener una foto distinta de la que yo tenía, y por esto es muy recomendable. Es decir, yo hacía cierto seguimiento de mis finanzas. De hecho, sabéis que para mí es un pilar fundamental y siempre recomiendo aplicar la metodología Profit First, pero más allá de eso yo quería tener una visión más profesional de las finanzas. Entonces te ayuda a mirar a tu empresa a través de los ojos de un inversor, sea un banco, sea una entidad financiera, sea tu primo, tu padre o alguien de la familia, ¿no? Esa triple F, ¿no? Full Friends and Family, que a veces invierten en nuestras empresas. Y también nos ayuda a ver cómo vería nuestra empresa, pues inversores profesionales dentro del mundo del venture capital o dentro de esa inversión capital riesgo, que es de lo que se habla en el mundo startup. En este podcast entonces os voy a contar un poquito más cómo ha sido este proceso que hasta ahora ha durado como unos 4 o 5 meses, qué aprendizajes he conseguido
y bueno, pues un poco contaros por qué lo he hecho, qué términos estamos utilizando, qué pienso hacer con ello y ver si, pues para ti, ¿no? Que estás al otro lado de este podcast o de este vídeo, si me estás escuchando, si me estás viendo por YouTube, pues ver si también te puede servir, por lo menos a entender mejor cómo está tu empresa a nivel financiero y cómo la van a mirar o con qué ojos van a mirar tu empresa posibles inversores o posibles compradores. Es muy... Si estás empezando, quizás este mundo te quede un poco lejos, pero yo que tengo varios mentores que tienen agencias, pues uno de ellos acaba de comprar otra agencia. Es una agencia de Madrid y ha comprado una agencia de Barcelona, ¿vale? Este inversor que ha mirado para comprar, pues algunos de los datos o algunas de las métricas y cosas que os voy a dar yo ahora, ¿vale? Entonces, este documento creo que es muy interesante, no solo para buscar financiación, quizás no estéis buscando financiación, pero sí que a lo mejor queréis saber si vuestra agencia la podríais vender en un momento dado a otra agencia más grande, que esto es así, esto se hace, ¿vale? Decir que no vamos a entrar en demasiado detalle, ya que hay muchísimos conceptos, además todos ellos en inglés, ¿vale? Que yo mismo a veces me pierdo y entonces si no estáis en el ecosistema startup, seguramente muchos de estos términos no los habéis oído, quizás sea la primera vez que los oís, por lo que no le veo mucho sentido ponerme a hacer un desglose aquí, un diccionario de todos los términos. Yo voy a ir hablando, voy a ir explicando un poco qué es lo que ha pasado, intentaré siempre traducir al español y explicar con mis palabras qué significa cada término, pero no voy a entrar en demasiado detalle, o sea, no en detalle técnico, ¿vale? Esto tenéis el blog de Advisor, que por cierto, si alguien quiere contactarles, pues me lo podéis decir a mí directamente o contactarles y decirles que vais de mi parte, tendréis un trato preferente y un descuento. Nosotros hemos firmado un acuerdo de referidos, por lo que, bueno, que tengáis esto en cuenta. Vale, pues vamos con ello, ¿no? He dividido las claves del podcast en dos áreas. La primera sería pues esa parte de gestión mensual que la he llamado Business Plan, porque al final lo que han hecho es crear un documento que lo llaman Business Plan con diferentes pestañas donde hacen un seguimiento de todo lo que pasa en la empresa a nivel financiero. Y luego la segunda pata o la segunda clave es el Investors Deck, que es ese documento que hacemos de cara a inversores. Vale, dentro de la primera parte del Business Plan, aquí tengo que decir que yo ya tenía ese balance o ese estado financiero donde tenía por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. Los ingresos yo siempre los divido por cliente, incluso a veces por tipo, si es gestión, si es consultoría, ¿vale? Tengo esas dos divisiones y luego, por supuesto, también los ingresos de la academia. Aquí es muy importante decir que tanto la academia como la agencia ahora mismo están bajo la misma empresa, por lo que todo este proceso que he hecho es para ambas empresas, para ambas líneas de negocio. Luego está lo reclamamos, que es una empresa aparte. Muy bien. Entonces, en la parte de Business Plan, que es esa parte de gestión más corriente, más orgánica de las finanzas, pues me han preparado un documento que se parece al que yo tenía, pero más profesionalizado, con los términos en inglés, dividido según lo dividen ellos, que entendemos que al ser unos CFOs externos que trabajan con cientos de empresas y que están acostumbrados a hacerlo, es decir, ellos tienen un lenguaje estándar, un lenguaje contable estándar, que era el que yo me quería adaptar, es decir, yo tenía el mío, que también había cogido cosas de por ahí, que era un poco andar por casa, que creo que ya estaba bien profesionalizado, como han podido ver, pues aquellos mentorizados de Ads Academy Agency, pero yo quería darle otra vuelta de tuerca, quería ir un pasito más. Entonces, dentro de este documento que han creado ellos tenemos dos tipos de pestañas, por así decirlo. La pestaña del P&L, que es Profit and Losses, y la pestaña del Cash Flow. Dentro del P&L es muy parecido a lo que yo tenía. Lo que más me ha gustado aprender o lo que me ha ayudado a entender es que el Cost of Goods o coste de producto en una agencia, ¿vale? A diferencia de un e-commerce, por supuesto, es que el Cost of Goods nuestro es la mano de obra, ¿vale? Es decir, los salarios en una agencia es lo que nos cuesta producir lo que producimos, que es un servicio.
El resto de gastos, son expenses. Entonces, yo hasta ahora, evidentemente, diferenciaba entre salarios, que en una agencia va a ser el grueso de tus gastos, ¿vale? Lo diferenciaba de el resto de gastos, gastos en marketing, gastos en software, etcétera. Lo tenía diferenciado, pero no tenía conceptualizado esos salarios como cost of goods, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque, y aunque dé pena decirlo, despersonaliza. Por salarios al final estás personalizando, es un salario de una persona. Cost of goods es lo que te cuesta a ti producir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues siempre vas a buscar o te ayuda a buscar maneras de reducir ese cost of goods. Por otro lado, después de restar a los ingresos el cost of goods y los expenses, es decir, el coste de producto y los gastos, pues se nos quedan conceptos que yo ya conocía, pero bueno, es interesante ver lo que te queda a ti como empresa, ¿no? El EBITDA y el EBIT. Y luego el net profit. EBITDA sería antes de amortizaciones, EBIT o después de amortizaciones, EBIT después de impuestos, la T es taxes, y luego el net profit sería pues después de amortizar y después de los impuestos. Bueno, son conceptos que si, por ejemplo, leéis la prensa económica, se habla mucho del EBITDA, ¿no? Que son beneficios antes de amortizaciones, que serían gastos que has ido haciendo y que puedes amortizar, y también, deuda, amortizaciones, perdón, EBITDA, deuda, amortizaciones y luego impuestos. ¿Vale? Entonces serían, el EBITDA sería esos beneficios anteriores a deuda, amortizaciones e impuestos, y el EBIT antes de impuestos, y ya el net profit sería después de impuestos. En fin, no quiero entrar en detalle técnico porque veis que si es la primera vez que lo escucháis, si hay gente que lo ha escuchado, seguro que lo ha entendido, quizás otros no. De hecho, el concepto de amortización para mí todavía lo tengo más o menos claro. Es cuando tú compras un ordenador, por ejemplo, no hace falta pagarlo el primer mes, sino que tú lo amortizas los siguientes meses. De tal manera que tu balance, es decir, tu P&L, no se ve tan descuadrado por esos gastos puntuales que tú hagas. El segundo punto, que es más novedoso, que ha sido más novedoso para mí y que creo que es muy interesante también para todos aquellos que no conozcáis, va a ser el cash flow, ¿vale? Una cosa son ingresos, gastos y beneficios a nivel contable sobre el papel, y otra cosa es el dinero que tú tienes en la cuenta, que además se va acumulando. Y esto es muy interesante porque aquí entramos en el primer concepto, que es cash end of period, ¿vale? El dinero que tienes al final del periodo. Es decir, tú al final de cada mes deberías tener un dinero, ¿vale? Una caja, ¿vale? Y lo que te interesa es ir aumentando esta caja, pero también ir invirtiendo esta caja, ¿no? Porque de nada te sirve tener el dinero ahí almacenado. Tú lo que quieres es hacer inversiones. Por otro lado, dentro del cash flow, dos conceptos muy interesantes también, además del cash end of period, sería el burn rate, la tasa de quemado, por así decirlo, que es lo que gastas tú mes a mes. Esto puede ser negativo o positivo. Si es positivo, estás generando un free cash flow. Si es negativo, lo que estás haciendo es comerte la caja, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta métrica, pues por ejemplo, para nosotros en una agencia no tiene mucho sentido, porque nosotros siempre estamos en positivo, siempre estamos generando ingresos, pero hay empresas que no. De hecho, hay empresas, incluso que cotizan en bolsa, que tienen una tasa de un burn rate negativo, que van quemando caja y que lo que necesitan es seguir ampliando capital, seguir buscando financiación, porque todavía no han llegado al break-even o al punto en el que van a empezar a generar beneficios y se van a poder autofinanciar. El mundo de la startup es así. Es decir, tú cuando tienes una idea, hasta que la desarrollas y puedes ir al mercado, generar facturación e incluso generar beneficios, pueden pasar años, ¿de acuerdo? Entonces, me parece interesante este concepto. Creo que nos tranquiliza a todos como emprendedores y empresarios, y sobre todo si tienes una agencia, el saber, ¿no?, que trabajar con deuda en sí mismo no es malo, y quemar dinero en sí mismo no es malo si se hace con un fin mayor y con un plan bien establecido. De hecho, muchas empresas, o por no decir la mayoría de las empresas, funcionan así. Tienen todos deuda, todos tienen un burn rate,
todos queman y evidentemente esto no quiere decir que nos tengamos que contentar con esto, hay que ir buscando pues esos free cash flows, esa caja libre. Y el otro concepto aquí es el runway. El runway no es otra cosa que los meses que puedes estar sin cobrar gracias a tu caja, es decir, cuando tú vas acumulando caja, ya sea a través de tu caja autogenerada o ya sea a través de las inversiones que te han hecho bancos o inversores, tú puedes estar durante 3 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses sin necesidad de ingresar. Claro, esto en una agencia, repito, como estás ingresando mes a mes, es muy difícil que te vayan todos los clientes, realmente vas a poder autofinanciarte mes a mes sin demasiado problema. Ahora, cuanto más runway tengas, mejor. ¿Qué es un buen runway? 6 meses, 12 meses, 2 años. Bueno, aquí cada uno tiene que valorar lo que está dispuesto a arriesgar y sobre todo también que si de nada te sirve tener un runway demasiado extenso si no avanzas. Entonces la inversión también es importante, ¿no? Invertir en tu propia agencia o en tu propio negocio siempre va a ser importante. Hay que tener un equilibrio, pues digamos, entre el runway y las inversiones que hacemos. Vale, el segundo punto, la segunda clave, ¿cuál es? Pues ese Investors Deck, ¿no? Es decir, oye, yo tengo claro mi finanza mes a mes, ahora quiero hacerle una foto y ver cómo vería mi empresa un inversor. Vale, para esto lo que le tienes que dar es todo mascado, todos los datos y todos los puntos que quiere ver el inversor. ¿Cuáles son estos puntos? Un inversor, un comprador, ¿vale? Pues lo voy a decir primero de forma resumida, uno a uno, y luego voy a entrar en algún detalle, ¿vale? Entonces, el Investors Deck tiene varios puntos. El primero sería pues un highlight o una introducción, donde vamos a ver cosas como la misión, principales KPIs, etcétera. El segundo punto es el problema. ¿A qué problema vamos a solucionar nosotros, ¿no? Entonces, primero es problema, pues hacer un pequeño análisis de mercado y ver cómo le afecta el problema a la persona a la que quieres dirigirte. El tercer punto, después del highlight y el problema, sería la solución, ¿vale? ¿Por qué nuestra solución es innovadora? El cuarto punto sería el producto o servicio, es decir, esa solución transformada en algo que puedas entregar, que pueda digerir, que pueda aplicar o recibir el usuario. El siguiente punto sería el mercado, es decir, oye, tú primero me has dicho el problema, me has hablado de la solución, del producto, pero ¿qué mercado tienes? ¿A cuánta gente podemos llegar? ¿Esta gente ya tiene esto solucionado? ¿Qué porcentaje de gente no lo tiene solucionado? ¿Y cómo vas a atacar a ello? El siguiente punto sería el modelo de negocio. Y dentro del modelo de negocio, que aquí te puedes liar con el producto o servicio, pues es un poco cómo va a funcionar a nivel interno, ¿no? La entrega de ese servicio. Pues en el ejemplo de una agencia, pues yo os digo, pues tenemos servicios que sería un done for you, nosotros te lo hacemos a ti, unas consultorías que sería un done with you y una formación y mentoría que sería un done by you, ¿vale? Entonces, cada uno de estos modelos de negocio tienen una implicación a nivel de escalado, a nivel de costes, a nivel de entregabilidad, a nivel de promesa, a nivel de resultados, ¿vale? Entonces, el siguiente punto en este área de modelo de negocio son las palancas de escalabilidad y el go-to-market, el marketing, que ahora hablaremos de él. Luego nos iríamos a la competencia, luego al equipo. El siguiente punto sería el estado actual de las métricas y luego ya hablaríamos de eficiencia de capital, tamaño de la ronda y predicciones de futuro. ¿Vale? Como veis son como unos 10 puntos que no vamos a entrar en detalle cada uno de ellos, pero al final de lo que se trata es de hacer una foto de cara a inversores y compradores de lo que es nuestra empresa y cómo funciona. Vale. Como hemos dicho, no vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos. Simplemente aquí me parece interesante entender los principales KPIs de lo que es una agencia de marketing. Me parece muy chulo y creo que os puede ayudar bastante a, pues a ver cómo funciona esto de los inversores y qué tenemos que mirar nosotros también para medir la salud de una agencia. Fijaros que podríamos hacer solo un podcast sobre principales KPIs de agencia o cómo medir la salud de mi agencia de marketing, ¿vale? Proponérmelo y sin problema lo hacemos. Los principales KPIs de una agencia de marketing, según esto que nos ha pasado a Bythor, que entiendo que es correcto,
sería pues los clientes end of period, es decir, yo cuando termino mi Investors Deck o ahora mismo cuántos clientes tengo. Tengo 30 clientes, tengo 50, tengo 60, tengo 100. ¿Cuántos nuevos clientes he conseguido desde que yo monté la agencia o desde el periodo que estoy mirando? Pues nosotros en este caso hemos hecho desde 2020 hasta 2023. Pues hay nuevos clientes que hemos tenido. Este dato es muy importante porque si tú miras los nuevos clientes que has tenido durante este periodo y los clientes que tienes al final del periodo, vas a poder analizar los clientes que se te caen, ¿vale? Y los clientes que permanecen, ¿vale? Y esto te va a dar el churn. El churn es la métrica que nos va a decir cuántos clientes se nos han ido. Vale, siguiente punto muy importante es el CAC Blended. ¿Vale? El CAC Blended no es otra cosa que el coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto le cuesta a la agencia adquirir un cliente? Para hacer esto, yo he tenido que hacer un análisis de mis clientes. Ahora vamos con eso. Vale, el CAC Blended, pues es cuánto te cuesta adquirir a ti un cliente. Luego, el MRR, que es el recurrente mensual que has tenido durante este periodo. El ARR es el recurrente anual que has tenido. El Lifetime Value es cuánto te ha dejado un cliente durante su vida máxima. El Lifetime Value partido del CAC, lo que te va a decir es cuántos clientes puedes llegar a pagar con un solo cliente. Es decir, si yo cojo el lifetime value del cliente, pongamos que son 10.000 euros y tenemos un CAC de 500, pues sabes que vas a tener como una utilidad de 15 veces. Es decir, vas a poder, con ese lifetime value, vas a poder conseguir 15 clientes. Hay que ver, ¿vale? Aquí si el lifetime value lo calculamos sobre el margen o sobre el total de la facturación, ¿vale? Se puede valorar. Nosotros lo hemos hecho con las dos. Es más real el lifetime value sacarlo solo con el margen. Fijaros, yo siempre lo he hecho con el total, pero si lo haces solo con el margen es mucho más puro, porque es verdad que valor lo puedes entender como toda la facturación que te deja, pero si lo haces solo como el beneficio, sabes a qué puedes jugar con ese beneficio, ¿no? Entonces yo soy partidario de hacerlo con solo el margen. Luego, churn clients o los clientes que se nos han ido durante este periodo, el porcentaje de caída. El LT es el lifetime, es decir, la media de permanencia que está contigo el cliente. Y luego el ARPA, que sería el average revenue per account, el ingreso medio por cada cuenta. Estas son las métricas, los KPIs esenciales de agencia, ¿vale? Muy interesantes. Os voy a poner las notas del programa porque creo que es uno de los grandes aprendizajes que os podéis llevar en este podcast, ¿no? Dentro de ese área de highlights, pues vamos a meter la idea de concepto de la empresa, la misión y estos principales KPIs. ¿Cómo he sacado yo estos KPIs? Pues me he ido a todo mi histórico, a través de facturas, a través de factura directa, a través de Holded, ¿vale? Es decir, yo empecé haciendo las facturas de forma manual en Drive, luego pasé a utilizar factura directa y ahora utilizo Holded. Pues yo me he ido y he empezado a ver, he hecho un análisis de clientes. Este análisis de clientes, lo que he cogido es, oye, ¿en qué año entraron? ¿En qué fecha entraron? ¿En qué fecha se fueron? ¿En qué año se fueron? ¿No? Año de entrada, año de bajada y las fechas concretas. Los meses que permanecieron con nosotros. La facturación total que nos han dado, que eso queda reflejado en las facturas, y la facturación mensual. Luego también he añadido también las horas dedicadas, el precio hora y bueno, pues otra serie de parámetros que hemos puesto. Y luego a partir de esto lo que hemos hecho es un análisis de clientes donde vamos sacando, pues, oye, la permanencia, luego el LT, es decir, lo que han estado con nosotros, tanto a nivel en meses como en año, es importante sacarlo anualizado también, la facturación media que hemos tenido, luego pues el porcentaje de caída anual, la evolución del ticket medio, es decir, hemos sacado un montón de métricas súper interesantes, que son el tipo de métricas que vemos dentro de la mentoría de Ads Academy Agency, ¿vale? Hemos sacado también la eficiencia histórica de los media buyers, el coste de gestión por cliente y ratio de productividad. Hemos sacado el desglose por cliente, el desglose de costes por cliente, es decir, de cada cliente, cuántas horas me lleva a gestionarlo, qué beneficio tenemos y el resto de costes, ¿no? Más o menos, esto os lo puedo decir, creo que es bastante sano.
el coste por horas es un 50%, el resto de costes es un 25% y el beneficio es un 30% aproximado, ¿vale? Coste por hora es un 45%, perdón. Luego también hemos visto los canales de captación, ¿vale? Esto es muy interesante porque dentro del go-to-market, recordad, ¿no? Hay un punto que os he dicho que era dentro del modelo de negocio, que estaban las palancas de escalabilidad y el go-to-market, pues aquí te dicen, oye, ¿cuáles son tus canales de captación? Claro, al principio es normal que no lo tengas muy medido. Yo te aconsejo medirlo, ¿no? ¿Y cuáles son los canales de captación principales de una agencia de marketing? Pues referidos es el principal y además de todas las agencias, referidos o boca a boca, vamos a llamarle, para nosotros ha supuesto un 42%, la marca personal ha supuesto un 27%, el paid media ha supuesto un 14%, el networking y eventos un 6,56%, la formación un 4,92%, es decir, 4,92% ha pasado de estar en una formación nuestra a convertirse en cliente. Y el outbound, ¿no? El ir a buscarlos, perdón, más que outbound, outreach, el outreach, ¿no? El ir a buscar a los clientes a través de mensajes de LinkedIn o Instagram o otras redes sociales, pues un 3,28. ¿Vale? También hemos sacado el quick ratio, es decir, la tasa de crecimiento que tenemos. Hemos sacado la rentabilidad de las unidades, que ya os lo he dicho, que es dividir el lifetime value entre el CAC, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros nos da que con el beneficio que sacamos de un cliente podemos conseguir 5 clientes más, lo que es bastante bueno. Por encima de 4 estás muy bien en esta métrica. Y luego el CAC Payback, que es cuánto tiempo tardamos o cuánto tiempo tarda un cliente en recuperar lo que se ha gastado en él, ¿vale? Nosotros en un mes lo tenemos recuperado. Entonces, bueno, pues muy interesante, ¿no? Todas estas métricas, como digo, podemos profundizar en ellas si queréis en otro podcast. En este podcast yo os quería hablar un poco de los dos puntos, ¿no? Del business plan y el investors deck en general. Como he dicho, el investors deck tiene esa parte de highlights, tiene la parte del problema, ¿no? Nosotros es muy interesante como, claro, cuando tú empiezas una empresa nueva y sobre todo una startup, digamos que todo esto lo tienes que hacer antes. Cuando tú vendes servicios, lo bueno es que puedes ir vendiendo tus servicios y testeando, ¿no? Y vas testeando con diferentes clientes. Nosotros he llegado a un punto muy interesante, ¿no? Por daros también algún ejemplo dentro de cómo lo hemos hecho nosotros, dentro de cada área, en problemas, nos hemos dado cuenta que nosotros estamos trabajando principalmente con tres tipos de empresa. Por un lado, trabajamos con pymes tradicionales y profesionales con un nivel de digitalización alto, ¿vale? Es decir, nosotros no digitalizamos pymes, por eso no somos agentes digitalizadores. Nuestro servicio es un servicio que innova por la especialización. Nosotros ofrecemos un servicio súper concreto, súper especializado y por esto es innovador dentro del mercado del marketing digital, porque hasta ahora nadie estaba haciendo lo que se está haciendo ahora, que no solo lo hacemos nosotros, cuidado, de ofrecer embudos de automatizaciones y publicidad online, ¿vale? Sin, por así decirlo, fijarnos en desarrollo web o sin fijarnos en logos o sin fijarnos en tanto en el SEO o en otras áreas del marketing, ¿vale? Entonces, en este proceso, ¿no? Nosotros hemos trabajado con pymes tradicionales y profesionales que están ya digitalizadas y que necesitan esa especialización. Hemos trabajado con pymes 100% digitales, véase e-commerce y learning, ¿vale? Y también con startups, ¿vale? Entonces, cada una de estas tiene unos problemas que nosotros hemos tratado de plasmar en este Investors Deck. Para cada uno de ellos ofrecemos una solución que se ve reflejada o cristalizada en un producto o servicio, ¿vale? Esto tiene un mercado, cada una de ellas tiene un mercado diferente, pues me lo invento, el mercado del e-learning en España movió creo que unos 5.000 millones de euros solo el año pasado y tiene pinta de ir subiendo. Está claro que va a seguir subiendo. El e-commerce, lo mismo, ¿no? Creo que hay 80.000 e-commerce en España. Lo estoy diciendo así, no quería traer las métricas en concreto, pero para que veáis un poco el trabajo que hemos hecho. En el modelo de negocio, pues muy interesante hablar de las palancas de escalabilidad, ¿no? Cómo
nosotros, por ejemplo, los servicios, que digamos que es el producto menos escalable, lo intentamos escalar a través de un variable, ¿vale? De tal manera que rompemos un poco el esquema, ¿no?, de precio hora que se tenía o que se suele tener en el mundo de los servicios. Las consultorías, pues a través de la escalera de valor, las formaciones se pueden escalar más fácil. Bueno, aquí tienes que hablar un poco de esto. Y el go-to-market, ¿no? Cómo vamos nosotros a buscar a nuestros clientes. Seguiríamos con la competencia, el equipo, el estado actual de las métricas. Ya os he contado algunas de las métricas que ponemos aquí, como son el Quick Ratio, como son el Lifetime Value partido por el CAC, como es el CAC Payback, ¿vale? Son términos muy interesantes que yo no conocía y que a la hora de, bueno, pues cuando te pones a analizarlos dices, hostias, ¿no? Esto es un mundo muy interesante y que me ayuda a hacer una foto objetiva a mi empresa de cara a un inversor o de cara a un comprador. Y en cuanto a la eficiencia del capital, bueno, pues aquí pues también ha sido interesante ver, ¿no? Y también agradable ver y cómo pues, nuestra agencia se autofinanza y no hemos tenido que pedir financiación y de hecho no tenemos la necesidad de pedir financiación porque vamos generando ese cash flow positivo y vamos acumulando cierta caja que nos permite seguir moviéndonos hacia adelante. Tamaño de ronda y predicciones de futuro, bueno, tamaño de ronda nada, en predicciones de futuro sí que también ha sido interesante ver cómo estos chicos de Advisor, con todos los datos que les hemos dado, nos han hecho una predicción más o menos favorable de lo que se viene, ¿no? Y mola porque ya no eres tú sacando los datos, es una empresa externa que entiende de esto, que te dice a dónde puedes llegar. Y bueno, pues cuando ves que los ceros se empiezan a sumar, que mola, ¿no? Luego el camino, por supuesto, es otro, ¿no? Lleno de dificultades. Muy bien, pues hasta aquí esta parte, ¿no? Las claves. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que este ejercicio creo que a mí me ha ayudado a dar un pasito más en esa, primero en la visión que tengo de la empresa, en mi mentalidad, ¿no? Pensar más como empresario, pensar más como inversor, ya sabéis, dentro de ese cuadrante, ¿no? Donde tienes empleado, autoempleado, empresario e inversor, pues moverme hacia la parte de inversor, porque lo que haces es ver tu empresa con ojos de inversor, ¿no? Y claro, muchas veces hay cosas que no pintan tan bien como tú pensabas y hay otras cosas que pintan mejor, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante y luego, por supuesto, este lenguaje me acerca a uno de mis clientes o a uno de mis tipos de clientes, que son las startups. Ya sabéis que yo me muevo mucho por lanzadera, me gusta mucho ir para allá, poder aportar y bueno, pues esto me ha ayudado. También recomendar aquí el podcast de Ignite o Ignite, que yo lo escucho mucho, son la gente de Factorial, sabéis, para que no lo sepa, Factorial es una empresa que gestiona recursos humanos y bueno, pues es una empresa unicornio. Desde aquí un saludo si a alguien que trabaja allí le da por escuchar esto. Y bueno, pues esto es, ¿no? La conclusión para mí es un gran aprendizaje, evidentemente con un precio, pero nada es gratis en esta vida. Y un gran aprendizaje y bueno, pues un planteamiento nuevo que además me permite accionar una palanca en un momento dado, si necesito financiación o si quiero trabajar en este sentido. Muy bien, en el apartado de feedback, preguntas y novedades, esta semana tenemos una pregunta y una novedad. La pregunta, pues de parte de Laura Aleu, que es alumna de H Academy Pro, y nos dice, oye, si hago una campaña de compra impulsiva con objetivo directamente a conversiones, sin opción a contrarreembolso, ¿vale? Es decir, que tengan que pagar con tarjeta directamente y antes no hago una campaña de reconocimiento de marca para generar confianza, puede ser que no obtenga conversiones. Vale, lo primero, o sea, hay que intentar no mezclar. Vamos a hablar de sin contrarreembolso, es decir, vamos a pensar que tenemos un e-commerce que no hace contrarreembolso. La recomendación siempre va a ser hacer campañas de conversión pura, de tráfico puro, y es como se ha hecho y es como los grandes profesionales o los profesionales que nos dedicamos y que hacemos campañas de e-commerce trabajamos. Es cierto que en las campañas de conversión a tráfico frío te van a funcionar peor
que las campañas de conversión a un tráfico templado, a un tráfico caliente. Ahora, ¿cómo calentar ese tráfico? Es una de las preguntas, ¿no? Aquí Laura nos habla de utilizar campañas de reconocimiento de marca para calentar ese tráfico y de alguna manera ese tráfico que ya ha sido impactado por estas campañas de reconocimiento de marca, luego pueda ser impactado por las campañas de conversión y así conseguir más conversiones. No creo que sea la mejor manera, como ya te lo digo, no es la mejor manera de calentar el tráfico. Yo aquí veo más una de dos, o bien que puedes hacer campañas de reproducción de vídeo, que puedes hacer campañas de interacción con contenidos de redes sociales, que puedas hacer campañas de captación de leads para meter a tráfico frío en nuestra base de datos y poderles impactar a través de email marketing y a través de campañas también de retargeting a esa gente que está en email marketing. Las campañas de reconocimiento de marca nosotros no las usamos por regla general para tráfico frío. Es extraño, pero solo las utilizamos para retargeting porque me permiten alcanzar a todas las personas que yo quiera dentro de un público dado, ¿vale? Es decir, que las campañas de reconocimiento de marca para tráfico frío, a no ser que seas una gran empresa, no se suelen usar. Y bueno, respecto a contrarreembolso o pago con tarjeta, es verdad que si tú tienes un pago contra reembolso, la venta te va a salir más barata. Lo que pasa es que luego vas a tener una tasa de devolución más alta que normalmente vas a impedir a través de una llamada por teléfono, donde además mucha gente lo que hace es vender un seguro. Nosotros no hacemos contrarreembolso, es decir, no estamos dentro de eso y creo que a día de hoy, por muy buena que fuese la oferta, no trabajaríamos nunca con una empresa de contrarreembolso. Suelen ser empresas que venden a personas con edad, vamos a decir, adulta y que, bueno, pues utilizan técnicas de venta agresiva, véase técnicas como teletienda y demás. Nosotros no hacemos esto, por lo que quizás no soy la persona adecuada, no estoy haciendo juicio de moral, cuidado, cada uno que haga lo que quiera, nosotros no lo hacemos. Entonces no puedo contestarte a qué es lo mejor, ¿no? En este caso el contrarreembolso, pero en el caso de e-commerce normal, nosotros como hacemos son campañas de tráfico frío, donde utilizamos diferentes objetivos, como te he dicho, interacción redes para generar público de interacción, visualizaciones de vídeo para generar públicos de visualización de vídeo, captación de leads y por supuesto también venta fría, ¿no? A ver a cuánto me sale la venta durante épocas del año, dependiendo de los productos, saldrá más barata o más cara. Muy bien, en cuanto a novedades, ya tenemos fecha para la masterclass de cómo pasar de freelance a agencia. Una masterclass mejorada respecto a la del marzo y que no te va a dejar indiferente. Si quieres saber más, pues regístrate ahora, te dejo las notas en el link del programa. Recuerda que puedes hacernos llegar tus preguntas a través de correo hola@alexicielo.com o a través de las redes sociales. Y hasta aquí este episodio de Marketing Warriors, en el que hemos hablado de cómo hacer que tu agencia de marketing sea una empresa invertible. Espero que te haya ayudado, que te hayan gustado los nuevos conceptos que os he presentado hoy aquí. Y recuerda que si eres freelance o pequeña agencia y quieres escalar tu negocio hasta convertirte en una gran agencia de marketing con un sistema de captación predecible y unos procedimientos y sistemas operativos que te aseguren la entrega de resultados, apúntate ahora a la masterclass en la que te enseñaré las 5 claves para pasar de freelance a agencia. Tienes el link en las notas del programa. Nos escuchamos muy pronto, guerreros.